Muy buenas, profesor Oliveiro y compañeros. A continuación les voy a mostrar un video temático, comprensivo y de abordaje sistemático del libro de Pierre Ninot de Introducción a la Cristología. Unidad 1. La Iglesia como misterio y sacramento. Pierre Ninot introduce la idea de la Iglesia como misterio y sacramento, conceptos clave en la comprensión eclesiológica contemporánea, especialmente a partir de los desarrollos teológicos del Concilio Vaticano II para acercarse a este tiempo. Primero, es necesario considerar el sentido del tema, misterio. La palabra lo dice todo. En el contexto cristiano, ese gran misterio que nos dejó Jesucristo, ¿sí? En Jueves Santo, en la última cena, ¿sí? Cuando partió el pan y se lo pasó a sus discípulos diciendo, tomad y comed todo de él, que esté mi cuerpo y será entregado por ustedes. Y hace lo mismo con el cáliz. Tomad y bebed todos de él, que esté mi sangre, será derramada por ustedes para el perdón de los pecados. Entonces, ahí vemos cómo el autor nos invita a reconocer que la iglesia, aunque es visible en esos sacramentos, como el sacramento de la Eucaristía, como una comunidad histórica e institucional, trasciende esa dimensión para ser un signo y una realidad espiritual en la cual Dios mismo está presente, operante a través de Jesucristo y por medio de ese Paráclito, que es el mismo Espíritu Santo. El misterio de la Iglesia está enraizado en la acción salvífica de Dios, quien, quien en su plan de salvación escoge la Iglesia como el medio para hacer presente su gracia en el mundo. Este enfoque tiene profundas raíces en la tradición patrística, donde la Iglesia es vista como el cuerpo de Cristo y por lo tanto una participación en el misterio mismo de la encarnación de Pierre Ninot. Articula este concepto de manera que hace evidente cómo la Iglesia, más allá de ser simplemente una organización religiosa o social, encarna el misterio del encuentro entre lo divino y lo humano. Sacramento universal de salvación. Este es un concepto que fue claramente desarrollado en la Constitución dogmática de Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, donde la Iglesia es descrita como el sacramento de la unión con Dios y de la unidad de todo el género humano. Piennino examina cómo esta noción de la Iglesia como sacramento transforma la manera en que comprendemos su papel en la historia de la salvación. No es solo una entidad que enseña y administra sacramentos, ¿sí? Sino que ella misma es un medio a través del cual Dios se hace presente, ¿sí? Por medio de signos y símbolos, como les dije anteriormente. Proceso de acercamiento. La idea de la Iglesia como sacramento requiere una comprensión de la relación entre los signos visibles, las acciones, los ritos, la organización y la realidad invisible de la gracia divina que está presente en ellos. La reflexión teológica que realiza el autor permite un análisis exhaustivo de cómo la Iglesia puede ser vista no solo como una estructura humana, sino como una realidad en la que la gracia de Dios se manifiesta. Abordaje comprensivo. La idea de la Iglesia como sacramento requiere una comprensión de la relación entre los signos visibles, las acciones, los ritos, la organización y la realidad invisible de la gracia divina que está presente en ellos. Cuando el sacerdote coloca las manos en esta posición, ¿sí? Eso se llama epíclesis. En ese momento, y es que el momento que en en muchos templos suena la campanita, él coloca la mano en esta posición. En ese se llama epíclesis. En ese momento baja Jesús del cielo y se mete en la hostia que se convierte en el cuerpo y en el vino que se convierte en el cáliz, en la sangre, perdón, de nuestro Señor Jesucristo.
No lo podemos ver con estos ojos terrenales, pero es así porque así lo dejó nuestro Señor Cristo, como les dije, en el Jueves Santo, en la última cena, ¿sí? Y les dijo, hagan esto en conmemoración mía hasta que vuelva, hasta que vuelva. Unidad, la iglesia y la comunidad. Comunidad eclesial. La comunión es un concepto clave que describe la naturaleza de la iglesia como una comunidad de creyentes, unidos no solo por la fe y los sacramentos, sino también por la relación viva con Dios y entre ellos. Proceso de acercamiento. La comunión eclesial implica la unidad entre todos los miembros de la iglesia, pero también la relación de cada iglesia particular o diócesis. Como sabemos, en cada ciudad, en cada país hay una diócesis, ¿sí? Están nombradas y hay diferentes tipos de obispos. Entonces hay una jerarquía, por así decirlo, en la iglesia. La Eucaristía. Bien ni no, es el centro de esta comunión en la Eucaristía. Los creyentes no solo se unen con Cristo, sino también entre ellos. La participación del mismo cuerpo y sangre de Cristo une a los fieles en una comunión espiritual que trasciende las fronteras geográficas y culturales. ¿Sí? Donde quiera que haya una iglesia católica, ¿sí? Estamos en comunión con Cristo, sea China, sea el África, sea Colombia, Venezuela, Canadá, donde sea, donde esté una iglesia, donde esté, hay una comunidad eclesial, así como la empezó nuestro Señor Jesucristo en el Pentecostés, ¿sí? Cuando empezó con Pedro, ¿sí? Y los 12 apóstoles. Después viene Pablo, que son las dos columnas de la iglesia católica, ¿sí? Es una comunidad cristiana misionera de los que comenzó con de los Pedro empezó con la comunidad cristiana y Pablo con los misioneros de los gentiles. Para ser miembros, ¿qué se necesita para ser miembros? Conversión a la fe en Cristo y bautismo por medio del Espíritu Santo. Como vemos en Hechos 2:38, ¿sí? Pedro les dijo, conviértase y háganse bautizar en el nombre de Jesucristo para que les sean perdonados los pecados, ¿sí? Bien sabemos todos que muy bien que nuestro Señor le dijo a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. A quienes le perdonen los pecados les serán perdonados y a quienes los retengas les serán retenidos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y lo que desates en el cielo quedará desatado en la tierra. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que hacer por fe. Se lo dijo nuestro Señor Jesucristo. En el Nuevo Testamento vemos también la patrística, ¿sí? Que son los grandes padres de la iglesia, ¿sí? ¿Quién está en la patrística? Están San Ignacio, San Irineo. ¿Quiénes fueron los que conformaron esos grandes padres de la iglesia? San Ignacio, San Irineo, San Juan Crisóstomo, San Ambrosio y San Agustín. Este último me encanta. Me encanta la historia de conversión de San Agustín. Ni siquiera era católico. La mamá duró 30 años orando por él y por su esposo hasta que vino la conversión después de 30 años. Y creo que ella no alcanzó ni a verla, pero se estaba agonizando, muriendo. La importancia de este simbolismo en la Edad Media citado en el Concilio Ecuménico de Viena. Luego del periodo siguiente, seguido de las luchas eclesiales por el poder del Concilio de Trento. El Concilio Vaticano I, Jesús quería una iglesia unida y quería restablecer el reino davídico y en tierra palestina. Entonces, la nueva síntesis exegética teológica de la eclesiología implícita de Jesús de Nazaret. Esa era la nueva síntesis. Esta expresión ha sido consagrada por el documento de 1986 de la Comunión Teológica Internacional sobre la conciencia de Jesús, que significa que Dios lleva adelante el reino de Dios iniciado por su Hijo Jesús. En Juan 19:34 vemos uno de los saludos de San Agustín sintetiza bien el pensamiento de los padres cuando el Señor dormía en la cruz, la lanza atravesó su costado y brotaron los sacramentos con los que se creó la iglesia, simbolizados en el agua, que era el bautismo, y la sangre en la Eucaristía, que salieron del costado de nuestro Señor Jesucristo. Así podemos ver, al integrar las ideas de las unidades 3 y 4, se puede alcanzar una visión sinóptica de la eclesiología que propone Pierre Ninon, donde la iglesia es concebida como misterio de sacramento y comunión. Estos tres aspectos no son independientes,
sino que están interrelacionados y se complementan mutuamente. La Iglesia como misterio nos invita a contemplar la dimensión trascendente de la Iglesia, que no puede ser reducida a una simple institución humana, ¿sí? Porque acuerde que fue Dios que mandó su propio Hijo. Ese es el lugar donde Dios se hace presente, donde su plan de salvación se lleva a cabo en la historia. Este misterio se expresa de manera concreta en la Iglesia como sacramento, un signo visible e instrumento de la gracia de Dios para la salvación del mundo. Por eso dice nuestro Señor en otro pasaje de la Biblia: el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá vida eterna. Entonces, esos hermanitos, debemos creer por fe ese gran misterio que Dios nos dejó. Muchas gracias.